Hermanos, el tema de la segunda enseñanza en este retiro, congreso, es la palabra de Dios sana. La primera enseñanza era la palabra de Dios da razón de vivir, nos da sentido a la vida. Dios nos habla para darle sentido a nuestra existencia. Y la palabra de Dios no es solamente motivacional, no. La palabra de Dios genera cambios, produce cambios, transformaciones en nuestra vida. Así que la palabra de Dios sana. En los evangelios hay muchos milagros que Jesús realizó. Los evangelistas recogieron algunos, pero no todos. La palabra dice que Jesús curaba a los enfermos, que la gente se los llevaba y se los ponía en el paso. Jornadas completas de sanación que Jesús realizaba. No nos dice cuántos milagros Jesús realizó. Y aunque Jesús no vino a hacer milagros, pero los hizo para que la gente creyera, para que la gente tuviera fe. Los que ya tenían la aumentaran, y para dar a entender que Él era el Mesías, el esperado, el anunciado. Porque cuando el Mesías llegara, los ciegos iban a ver, los cojos iban a andar, los paralíticos se iban a levantar. Cuando el Mesías llegara. La palabra de Dios sana. La palabra de Dios sana. Y para ello vamos a leer uno de los milagros que San Marcos nos recogió y nos lo transmite. Y es ese milagro, ya hemos cantado, de aquella mujer que padecía un flujo de sangre. Y para ello lo voy a leer. Ustedes busquen Marcos capítulo 5, San Marcos capítulo 5, versículo, voy a leer del 24 al 29 y luego el versículo 34. Jesús se fue con Jairo. Estaba en medio de un gran gentío que lo oprimía. Se encontraba ahí una mujer que padecía un derrame de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho en manos de los médicos y se había gastado todo lo que tenía, pero en lugar de mejorar, estaba cada vez peor. Como había oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. La mujer pensaba: si logro tocar, aunque solo sea su ropa, sanaré. Al momento cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba sana. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Palabra del Señor. Bien, hermanos, vamos a reflexionar en torno a esta palabra que Jesús va a dirigir a esta mujer. Voy a dividir la enseñanza en 3 momentos. Primero, el antes. Primero, el antes. ¿Cuáles eran las circunstancias por las cuales estaba pasando esta mujer? Y lo primero que nos dice la palabra de Dios es que se encontraba ahí una mujer. Se encontraba ahí una. Levanten la mano las mujeres que han venido. Bendito Dios. Bájenla. Se encontraba ahí una mujer. Recordemos que la cultura en que se escribió la Biblia no es nuestra cultura occidental. Sobre todo en aquella época, pues la mujer tenía algunos roles diferentes a los del hombre. La mujer pues más destinada a la casa, a los quehaceres, a los oficios, como se dice también. Y las mujeres pues no tenían mayores derechos, al igual que los niños. Y si eran viudas, menos todavía. Estamos hablando de la cultura de la Biblia. Hoy, gracias a Dios, las cosas ya no son así. Ayer, ¿cuántas mujeres salieron allá en nuestros países, verdad? Hasta el tráfico detuvieron. Ayer, que era el Día pues Internacional de la Mujer. Hoy las cosas han cambiado. Hoy las mujeres tienen sus derechos.
Hoy las mujeres no se pueden tocar ni con el pétalo de una rosa. Al menos en mi país, ¿verdad? Una mujer dice, me dijo algo, me hizo algo y a la cárcel. Pero en aquella época era diferente, ¿verdad? No es que sea machista la Biblia o misógena, es decir, que rechace a la mujer, no, sino que era la cultura, era el medio, y Jesús también se va a adecuar a ese medio. Entonces ya el hecho de ser mujer significaba que no tenía derechos. Ya el hecho de ser mujer la marginaba, la excluía. En el templo había un lugar destinado para las mujeres. Hoy en día usted va a Israel, al muro de los lamentos, y entonces a la izquierda está el patio de los hombres y a la derecha un pedacito de patio para las mujeres. Aún hoy en día, y en aquella época estaba más marcada esa división. Por lo tanto, ya eso nos dice que era alguien marginado, era una mujer marginada, excluida. Pero no solamente eso, nos dice la palabra de Dios que padecía un derrame de sangre. Es decir, que padecía una hemorragia. Y si el hecho de ser mujer, ya la ley de Moisés mandaba que una mujer que padeciera un derrame de sangre quedaba impura. Y no solamente, ¿verdad?, ella, sino todo lo que ella tocaba. Por lo tanto, una persona no se le podía acercar, ni ella se podía acercar a una persona sana. Pensemos cómo, pues las mujeres cada mes quedaban impuras cuando les llegaba la menstruación. O sea, todos los meses las mujeres eran impuras. Todos los meses debían realizar ritos para purificarse. Así era visto. ¿Por qué? Porque la sangre es la vida. Y la sangre le pertenece a Dios. Por eso los judíos no comían carne de animal estrangulado. No comían la sangre. La sangre es de Dios. Imagínense cómo habrán llegado esas palabras de Jesús que dice: el que beba mi sangre. Increíble. Eso no se puede de verdad decir. Cómo habrán golpeado las palabras de Jesús. Y esta pobre mujer era una mujer impura, esta mujer era una mujer excluida, era una mujer señalada, ella misma huía, por lo tanto, de aquellas personas que estaban sanas. Y no era una enfermedad de ayer, no era un dolor de cabeza, no era la uña, sino que ya tenía tiempo, 12 años enferma, 12 años enferma. 12 años padeciendo esta enfermedad, 12 años derramando la sangre, es decir, que la mujer estaba perdiendo la vida poquito a poquito. Estaba perdiendo la sangre y estaba perdiendo la vida poquito a poquito. Hermanos, no se trata de acostumbrarse. A veces pues los médicos nos dicen: ni modo, acostúmbrese. No, ¿y por qué me voy a acostumbrar? ¿Y por qué me voy a acostumbrar a estar enfermo? ¿Para ir a visitar siempre al médico? No. Claro que no. Claro que no. La resignación, yo lo he dicho, no es cristiana. Ay, ni modo, me voy a resignar. No. ¿Y por qué nos vamos a resignar? Esta mujer no se resignó. Esta mujer, ¿verdad? Primero, el hecho de ser mujer excluida. Segundo, de padecer una hemorragia impura. Tercero, era una enfermedad ya de hace algún tiempo, 12 años. Había sufrido mucho en manos de los médicos. Agreguémosle eso, queridos hermanos, y el sufrimiento, no sé, solamente por un examen, por un chequeo, lo que sea, no, sino el sufrimiento de no encontrar la cura. El sufrimiento de que nadie te diga qué es lo que tienes. Quizá usted pues ha pasado por esa situación. Va de un médico, no sé qué tiene. Va de un otro, no sé qué tiene. Y resulta que los médicos, perdón si hay alguno aquí, no creo, ¿verdad? Cuando no saben qué es la enfermedad, le dicen cáncer. A todos le llaman cáncer. Cuando no saben qué es lo que usted tiene. Porque hoy cuando uno va al médico, uno le tiene que decir qué tiene.
¿Y dónde le duele? Le dicen a uno. Que no es usted el médico, pues. ¿Y cuáles son los síntomas? ¿Ah? ¿Y qué le pasa? ¿Ah? Uno tiene que describir todo, ¿verdad? Pero muchos médicos le dicen es un cáncer. A todo le llaman cáncer. Y hay personas que cuando le dicen, oye, la palabra cáncer, se comienzan a morir poquito a poquito. Poquito a poquito. Hermanos, qué importante es no angustiarse. Con cuántas personas yo he platicado que llegan, Padre, ¿verdad? Me han dicho que tengo un cáncer. Mira, una segunda opinión. Mira, una tercera opinión. Mira, no lo creas, no te rindas así nomás. Porque la gente comienza a meterse en la cabeza. Un día a un pobre hombre le dijeron que tenía cáncer en un pulmón. Y el pobre comienza a buscar videos en el internet de cómo moría la gente de cáncer en el pulmón. Hermano, se deprimió tanto que al final no tenía nada. No tenía nada. Por eso, queridos hermanos, ¿verdad? Debemos estar nosotros también bien claros. No nos resignemos. Esta mujer había sufrido mucho. Solo Dios sabe cuando alguien padece una enfermedad por tiempos. Cada uno sabe esos dolores. Miren, hay gente que desde pequeños padecen migrañas, dolores de cabeza intensos. Les molesta la luz, les molesta el ruido, les molesta todo. Les produce, ¿verdad? Esa jaqueca, ese dolor de cabeza. Hay personas, hermanos, que por años han padecido de gastritis, de colitis, ese tipo de enfermedades que claro, son enfermedades del sistema nervioso y entonces actúan o se manifiestan en ese tipo de síntomas. Pero igual, esta mujer tenía tiempo. Esta mujer estaba de verdad ya cansada. Esta mujer, dice la palabra, había sufrido el no saber, el no encontrar la cura. Y hermanos, cuando uno está enfermo, mire, uno se toma lo que le dicen. Si yo me tomara todo lo que me han recetado cuando he estado enfermo, me hubiera intoxicado, ya estaría muerto. Todo el mundo le receta a uno, ¿verdad? Tómese el agua de no sé qué, tómese esta otra hierba y luego aquello. ¿Se acuerdan ustedes que en una época se puso de moda la orinoterapia? Y todo el mundo estaba tomando orines. De repente vino la uña de gato, ¿se acuerda? Luego vino la aleta del tiburón. Cuando uno está enfermo, hermanos, a veces se toma todo lo que le dicen. Esta pastilla, mire que le traigo, a mí me funcionó. Hermanos, el sufrimiento, ¿verdad? La angustia a veces y la desesperación. Llevo tanto tiempo, nadie me puede ayudar, simplemente me dan calmantes. Personas que padecen enfermedades, por ejemplo la depresión, esa gente deprimida, esa gente que ya no quiere salir. Hablamos del síndrome de Elías en la enseñanza anterior. Pues bien, y a todo mundo le recetan medicamentos. Va donde el psiquiatra. Yo no soy muy amigo de los psiquiatras, sí de los psicólogos, porque te escuchan, ¿verdad? Te oyen, y a veces lo que necesitamos es ser escuchados, ser oídos. Pero el psiquiatra te mete pastillas. El psiquiatra te comienza a medicar antidepresivos y te conviertes en una persona adicta que cree que si no te tomas la pastilla no vas a estar tranquilo. Y hay gente que toma pastillas en la noche para dormir y en la mañana para no dormir. Mejor consígase un trabajo de vigilante nocturno, ¿verdad? Así pues, no, mire, pasa sin sueño. Hermanos, hay personas que ya dicen, no, si no me tomo esta pastilla, no salgo de mi depresión, no salgo de esta situación. Y de verdad hay gente, hermanos, que profundamente están bien enfermos. Esta mujer había sufrido y sufren de verdad, claro que sí. Claro que sí, jóvenes que a veces me dicen, Padre, no puedo salir de mi cuarto. Padre, soy tan deprimido. Y a veces uno dice, si es tan fácil, simplemente tome la decisión, simplemente haga clic. Pero la gente no puede.
No es tan fácil, queridos hermanos, porque hay gente que es pusilánime, es decir, corta de espíritu, que cualquier cosa lo deprime, que cualquier situación lo encierra. Esta mujer había sufrido mucho. Fijémonos bien, una mujer que sufría un derrame con 12 años de enfermedad, había sufrido mucho en manos de los médicos y se había gastado todo lo que tenía. Es decir, que estaba pobre. Como dice aquel poema, que la ciencia no anda a caballo, dice. La ciencia no es de los pobres. Se había quedado pobre. De una señora, ¿verdad? Y le dice el médico, pues la llevaban en una silla de ruedas. No tenga pena, señora, porque usted en mi consultorio va a salir caminando, le digo. Tuvo que salir caminando porque tuvo que vender el vehículo para pagarle al doctor. Claro que salió caminando, ¿verdad? Claro que salió caminando. Se había quedado pobre. Hermanos, bendito Dios, los que tienen aquí seguro, ¿verdad? Bendito Dios. Pero muchas personas no tienen en estos países. No tienen para comprar, ¿qué? Una pastilla para el dolor de cabeza. Cuando comencé a orar por enfermos, es porque la gente llegaba y me decía, padre, me duele aquí, ore. Padre, no tengo cómo comprar esto, ore. Es decir, ¿cómo le iba a negar yo la oración de sanación si Jesucristo es el médico de los pobres? Hermanos, la mujer se había quedado sin nada. Se había quedado sin nada. A veces he tenido experiencia de estar en el hospital y escucho las conversaciones cuando tienen un familiar. La gente vende su terrenito, vende su casita o lo hipoteca. Vende la vaquita, vende el cerdito que tiene, para que su familiar pueda tener salud. Imagino en aquella época pues que la medicina no era tan avanzada. Era un privilegio y aquella pobre mujer pues que no tenía nada, todavía estaba más pobre. Todavía estaba más pobre. Imagina, pensemos en esa mujer, imaginemos cómo llega esa mujer acabada, destrozada, con esa enfermedad, ya desahuciada, podríamos decir en palabras más nuestras, más modernas, ya desahuciada completamente. Pero aquí viene el segundo momento, hermanos. Aquí viene el segundo momento, versículo 27 dice, como había oído lo que se decía de Jesús. La mujer había oído. Le contaron, alguien le dijo, mira, pues por allá está uno que dice que es un profeta, Jesús de Nazaret. La mujer había oído lo que se decía de Jesús. Hermanos, qué importante es oír acerca de la palabra de Jesús. Qué importante es, queridos hermanos. Qué importante es oír esa palabra. Yo siempre lo digo cuando visitamos enfermos, porque hay gente que va a visitar enfermos y los deja peor de como estaban. Mire, hermano, le dice el enfermo, fíjese que yo tengo un dolor por aquí. Mire, yo conocí una señora que tenía lo mismo y a los 8 días se murió. Hermanos, a veces dejamos peor a la gente de cómo está. Dejamos peor. Qué importante es oír acerca de la palabra de Jesús. En esos momentos de enfermedades, en esos momentos de situaciones como la de esta mujer, oír la palabra de Jesús, oír la palabra de Dios, leer la Sagrada Escritura, porque la fe viene, dice San Pablo, de la escucha de la palabra de Dios. Hermanos, yo me enamoré de este ministerio precisamente escuchando la palabra de Dios, escuchando predicadores, sacerdotes, laicos, en fin. También tuve que oír de la palabra de Dios, que escuchar de la palabra de Dios. Somos lo que oímos. ¿Y qué oye usted, hermano? Cuando va en su vehículo, ¿qué oye? Bendito Dios, y pone el rosario. Bendito Dios, que va con alabanza. Por eso no siempre.
Somos lo que oímos en mi país. Entre las 7 y las 9 de la mañana hay programas que son una basura y es lo que la gente va oyendo. La bayuncada decimos nosotros, ¿verdad? Es lo que la gente le gusta. Es lo que la gente, hermanos, ¿qué oímos nosotros? Mensajes de fe, mensajes de esperanza, mensajes, verdad, de sanación. Y aquella mujer poco a poco había oído, no desconocía. Y luego viene que no se conforma solo con oír, aunque sea la necesidad, pero va a buscar y se acerca por detrás a Jesús. Había oído y se acercó. Había oído, buscó a Jesús. Por detrás, dice la palabra de Dios. ¿Podía una mujer acercarse a un rabino, a un maestro? No, y menos una mujer enferma como esta. Lo iba a contagiar, lo iba a volver impuro. Pero a la mujer no le importó lo que la gente pensara. Hermanos, no importa lo que la gente piense de nosotros. A veces la gente cree que somos ilusos. A veces en nuestra misma iglesia no hemos orado por los enfermos porque tenemos miedo. No hemos orado por los enfermos porque tenemos miedo. Tenemos miedo a que nos critiquen. Tenemos miedo, ¿verdad?, a que nos juzguen. Queridos hermanos, ¿verdad? Aquella mujer rompió con los esquemas. Aquella mujer rompió con la tradición. Aquella mujer se acercó al maestro, al Hijo de Dios, al Salvador, a la gracia. Jesús la rechazó. No, dice la palabra de Dios. Jesús no rechazó que lo tocara. Preguntó: ¿quién me ha tocado? ¿Cómo quién te ha tocado si todo el mundo te está apretando? Sí, la gente lo apretaba, pero la mujer lo tocó. Algunos apretan a Jesús. Los que se desesperan, hermanos. Los que se desesperan, los que se angustian, los que le gritan a Jesús. Esos lo aprietan, pero la mujer no lo apretó. La mujer lo tocó. Lo tocó con fe. Esa es la fe, queridos hermanos. Aunque sea una fe incipiente, aunque sea una fe que comenzaba, pero Jesús respeta a la mujer. Jesús se deja tocar. Ojo, a Jesús no le da asco la enfermedad. Una de las experiencias que marcaron mi vida fue en un hospital allá en El Salvador, que se llama el Hospitalito La Divina Providencia, que fue y es famoso, a ver por qué. Porque ahí mataron a Monseñor Romero, muy bien, en la capilla. Ahí comenzamos nuestro ministerio de sanación, allá por el año 2000, yendo a ver enfermos con cáncer. Francisco, un hermano que ya falleció, llevaba la guitarra, cantaba y pues sí, yo oraba por los enfermos. Un día llegamos a una cama y había gente desahuciada. No solamente desahuciada por la enfermedad, sino por la familia misma, que cuando se daba cuenta que tenían cáncer, los despreciaban. Un día llegamos donde una mujer a una cama y me dice la hermanita: padre, impóngame manos. Ay, con mucho gusto, hermanita, acerque la cabeza. No, me dijo, se levanta, ¿verdad? Se levanta la sábana y me dice: no, padre, impóngamelas aquí. Cuando vi, hermanos, la carne ya podrida, aquello ya huelía mal, y me dijo: impóngame las manos. Hermanos, solo Dios sabe cuando la gente está enferma. Cualquiera hubiera dicho: no, ¿verdad? Eso es podredumbre, eso huele mal. Aquella mujer indudablemente, pero no le importó a ella. Y Jesús no lo va a rechazar. Jesús se va a dejar tocar, dice la palabra de Dios. Y sintió que alguien lo tocó. ¿Por qué? Porque cuando hay fe, la fe absorbe la energía. Una de las oraciones que más cansa son las oraciones de sanación. Cuando uno ora por enfermos y los enfermos tienen fe, uno termina agotado, hermano. Porque la gente absorbe la energía que uno tiene y luego uno queda agotado.
no cansado físicamente, sino, verdad, mentalmente aquello agota, porque la gente tiene tanta fe. De las primeras oraciones que recuerdo de sanación en una vigilia, en una casa, estábamos ahí orando, pidiendo el Santísimo, y en el momento que el Santísimo pasó, había un joven que cuando sentí me agarró la custodia, hermano. Y entonces yo con una gran fuerza, y pues él tenía más fuerza que yo porque estaba más joven. Y ahí yo teniéndolo, y él me la jalaba y no me soltaba. Pasó aquello. Años después me lo encuentro en un aeropuerto y me dijo: padre, bien contento, ¿verdad? Fíjate que yo soy aquella. ¿Cómo se me va a olvidar si más me botar? Le digo yo. ¿Cómo se me va a olvidar? Pero aquella noche el Señor me sanó, me dijo. Aquella noche, hermanos, es la fe de la gente. Esa es la fe. Y yo le digo, de verdad, he encontrado en muchas personas bastante fe. Bastante fe. Porque donde hay fe se dan los milagros, hermanos. Ojo, Jesús hace milagros, no hace magia. No hace magia. Jesús por eso siempre pide tu colaboración. A ver, allá en Caná de Galilea, ¿qué pidió? Usted que se ve que ha leído. ¿Qué pidió en Caná de Galilea que hicieran los sirvientes? Que llenaran de agua las tinajas. El agua la llevaron los sirvientes. Ay, es que mucho cuesta llenar las tinajas. Ay, es que estoy muy cansado. No, llénenlas. ¿Y quién hizo el milagro? Jesús. Hay gente que no recibe el milagro porque no quiere llenar las tinajas de agua. El Señor no hizo aparecer el vino, eso hubiese sido magia. Pero Él no es mago. Y siempre en todos los milagros el Señor pide algo de tu parte. Multiplicó los panes, a ver qué tienen. 5 panes y 2 peces, eso voy a multiplicar. ¿Qué tal si hubiera aparecido uno ahí? Aquí tengo un pavo, que hubiera multiplicado el Señor. Pavo. Y todos hubieran comido pavo. Pero solo habían unos panes de cebada de los pobres y un par de sardinas. Pero el Señor pide, eso voy a multiplicar, lo que tú pongas. No quieres poner nada, que voy a multiplicar. A ver, el muertito Lázaro, muévame la roca. La roca la movieron ellos, el milagro lo hizo Jesús. La pesca milagrosa, igual, tiren la red no la voy a tirar yo, la red la tiran ustedes. Yo voy a hacer el milagro. Hermanos, cuando nosotros comenzamos a comprender esta mentalidad de Jesús, nos damos cuenta que debemos poner de nuestra parte. Debemos poner de nuestra parte. Quizá hay personas que van a escuchar este mensaje después, y qué importante es poner de nuestra parte, al menos buscar, caminar, acercarnos, creer, tener fe. ¿Cuántos matrimonios quieren resolver sus problemas, pero no quieren poner el agua? Pareciera que creen que el sacerdote tiene una varita mágica. A ver, abracadabra, patas de cabra, ya se arregló todo. No. Tienen que poner tiempo, tienen que dialogar, pónganse de acuerdo, siéntense a platicar, hombre. Porque los esposos ya no hablan. Cuando eran novios, andaban buscando estar solitos en lo oscurito. ¿Va que es cierto? Y hoy están casados, solos en lo oscuro, y no se hablan. No se hablan. Antes ahí por la iglesia, allá en los países, ¿verdad? No es porque a los novios les gustan las iglesias. Detrás de la iglesia. Detrás de la iglesia, ¿verdad? Solitos en lo oscurito. ¿Y ustedes qué están haciendo? Platicando, le dicen. Se casaron, están solos en lo oscuro, no se hablan. Duermen de tronco a punta, ¿verdad? Siendo en camas separadas, ¿verdad? No se hablan. Hermanos, hay que poner el agua. El Señor lo va a cambiar en vino, claro que sí. Tu tiempo, tu entrega, tu oración, el Señor lo va a cambiar. Todo milagro se va a dar cuando nosotros pongamos de nuestra parte. Aquella mujer oyó, se acercó, lo tocó, dice la palabra de Dios, y Jesús sintió que una fuerza había salido de él. Al momento, dice la palabra, al momento cesó su hemorragia. Hubo una manifestación en su cuerpo, hermanos.
Algo estaba sucediendo, algo estaba pasando, algo estaba pasando. Y la mujer experimentó la sanación. Esa es la parte más difícil de cuando uno ora por sanación. Y entonces aquí viene la palabra de Jesús, versículo 34, tercer punto de la enseñanza. El primero fue como estaba la mujer. Segundo, lo que hizo, oyó, se acercó y tocó. Y en tercer lugar, versículo 34, Jesús le dijo, hija. ¿Cómo le dijo Jesús? Hija. Todo el mundo aquella, la enferma, la hemorroísa, la impura, la no sé qué. Imagínense el trauma de una mujer que la traten así. Pero Jesús le dijo, hija. Hermanos, qué rico se oye cuando un padre le dice, hijo, hijo, hija. Y Jesús le dice, hija. Jesús la llama hija. No es una cualquiera, no, es una hija de Dios. Hermanos, esa es nuestra mayor dignidad, hombre. A veces uno hay que llevar tal apellido y que no sé qué, y eso es superficial, hombre. O que nací no sé dónde. Eso no es lo que importa. Lo que importa es que soy hijo de Dios. Así la llama Jesús, hija. Usted es hija. Todos somos hijos. Hermanos, como dice aquel predicador, Jesús no tiene nietos, solo hijos. Y somos hijos de Dios. La llamó hija. ¿Cómo habrá resonado en sus oídos? Quizá la mujer con miedo se había acercado. Una de las conversiones que a mí más me han impactado fue hace como unos 15 años. Llegó una mujer, estaba trabajando en una universidad, era el párroco en esa universidad, y resulta que llegó una mujer poco joven, y entonces me dijo, me quiero confesar, quiero dejar mi estilo de vida. Y la mujer me confesó que pues se había dedicado a la prostitución, era una prostituta, y me dijo, tengo miedo. ¿Y por qué tienes miedo? Porque me han dicho que los sacerdotes escupen a las prostitutas. Hermanos, qué triste ese concepto, ¿verdad? Qué triste, ¿verdad? O sea, con miedo a ser rechazada. Era el miedo que esa mujer tenía. Claro, se confesó y todo, pues tomó su decisión. No sé qué sucedió después, pero que en ese momento se arrepintió, pidió perdón y manifestó signos de arrepentimiento. Claro que sí. No sé qué habrá pasado, no sé qué es lo que sucedió, pero lo que les quiero decir, a veces nos da miedo de que el Señor nos vaya a rechazar por los pecados que hemos cometido. Ay, padre, usted no sabe que cuando tenía 14, 15 años cometió un aborto. Padre, usted no sabe los pecados que yo hice. Mire, cuando andaba bajo efectos de droga, de licor, quizá tuve, verdad, cometí acciones contra mi propia naturaleza. Hermanos, eso no importa. Al Señor no le da asco el pecado. El Señor se deja tocar, más aún la llama hija. Y le va a hacer 3 regalos, como la canción, creo que de los Dandy, 3 regalos. Primer regalo, tu fe te ha salvado. El primer regalo es la salvación. Esa es la palabra de Dios, le da salvación. La palabra de Dios da salvación. La palabra de Dios se predica para que nosotros tengamos salvación. Si esta mañana tú estás recibiendo salvación, entonces la palabra de Dios está cumpliendo su cometido. Le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Hermanos, la fe nos salva, y si tenemos fe en este momento, también el Señor nos puede dar salvación. El Señor te quiere dar salvación. Uno dice, bueno, pues la salvación y la vida eterna es hasta que nos muramos. Pues no. Como dice la rezadora de mi pueblo, que Dios lo saque de penas y lo lleve a descansar. No, la salvación es ahora. Cuando aprendí el catecismo, había una pregunta que decía, ¿para qué nos hizo Dios? Para amarlo y servirlo en esta vida y gozar en la otra. Yo decía, y hasta que me muera voy a gozar. Hermanos, la salvación es ahora.
El Señor hoy le está ofreciendo salvación a usted a través de la palabra. La palabra de Dios también, ojo con lo que dice, vete en paz, porque la salvación nos da paz. Cuando uno vive en Cristo, es una persona que vive en paz. Ojo, no significa que porque usted hoy reciba salvación, porque usted hoy reciba la paz, ya no va a tener problemas. Eso no es cierto. Porque la paz no es la ausencia de los problemas, sino la presencia de Dios. Es la presencia de Dios. Problemas todos vamos a tener, unos más y otros menos. Pero la paz es lo que hace la diferencia. Es el gran regalo que Jesús le hace a aquella mujer angustiada, preocupada, rechazada, marginada. La paz. El Señor sabía que necesitaba la paz y sabe que usted también hoy necesita esa paz que solamente Cristo Jesús nos puede dar. Esa paz en tu corazón, esa paz en tu interior, ese equilibrio emocional, ese equilibrio en nuestra vida. Hermanos, primer regalo que le hace la salvación. Es un regalo, si no le va a costar nada. Y luego la paz. La paz. Y ahora viene el tercer regalo de la palabra. La va a sanar. Queda sana de tu enfermedad. Es decir, que el Señor la va a sanar de manera integral. Primero, ¿verdad? Le dio la salvación. Segundo, le dio la paz. Tercero, le dio la sanación. Jesús le dijo, es el poder que tiene la palabra de Dios, queridos hermanos. Porque la palabra de Dios salva, da paz, pero también nos sana. Es una palabra de poder, es una palabra que realiza lo que dice. Dijo Dios, hágase y se hizo. Digo Dios, aparezca y apareció. Y la palabra se hizo carne en Jesucristo. Y Jesucristo decía, se haga según tu fe. Y así se hacía, queridos hermanos. Es el poder que tiene la palabra de Dios. Y repito, qué importante es que nosotros nos centremos en la palabra de Dios. Por eso el padre, ¿verdad? El párroco, el padre Peter me decía, mire padre, el retiro tiene que estar centrado en la palabra. Y así es, queridos hermanos. Centrémonos en la palabra de Dios, enamorémonos de la palabra de Dios, meditémosla, pero sobre todo hagamos la vida. No nos conformemos con las lecturas del domingo. A veces el día lunes yo le pregunto a la gente, a la feligresía en la parroquia, ¿de qué hablaba el evangelio el día de ayer? Ya se les olvidó. Ya se les olvidó. ¿Cómo estuvo la predicación ayer? Bien bonita, padre. ¿De qué hablé? No me acuerdo, pero estuvo bien bonita. Hermanos, se nos olvida. Pero eso no importa, porque la palabra de Dios va poco a poco llenando. Aunque no se nos quede mucho, la palabra de Dios nunca regresa vacía. La palabra de Dios empapa nuestro corazón. Y cuando menos sintamos, esa palabra va a germinar, va a crecer y va a producir frutos en nuestra vida. Hermanos, la palabra de Dios sana, queda sana de tu enfermedad. Este día el Señor seguro que los dos primeros regalos, si los quiere, se los va a dar. Si usted quiere salvación, el Señor le da salvación ahorita mismo. Ahorita mismo el Señor le da, más aún ya se lo dio hace 2000 años. Desde que estaba ahí en la cruz, el Señor nos dio salvación, pero muchos no lo saben. Muchos no lo saben. Muchos viven como que Dios no los ha salvado. Hace 2000 años Él te salvó, pero hace falta que esa salvación la apliques hoy, aquí, en tu vida y en tu historia. Y el Señor no te la va a negar. La paz, hermanos, que tanta falta nos hace. La paz, ¿verdad? La paz. ¿Cómo poder nosotros actuar ante los conflictos? Y tercero, la sanación. Si es la voluntad de Dios y tu fe alcanza, Dios te puede dar los regalos en este día. Si hemos venido enfermos también, hermanos, si hemos venido enfermos de todo tipo de enfermedad, decía, físicas, espirituales y emocionales, que este día, hermanos, la palabra comience a obrar en nosotros. Esa palabra que nos da razón de vivir, que nos levanta. Esa palabra también que nos da
salvación, nos da paz y nos da sanación, sin importar cómo nosotros estamos. Hermanos, los que estamos aquí no somos los mejores. Ya no podemos seguir pensando que la iglesia es de los buenos. No, la iglesia es de los que estamos luchando. La iglesia es de aquellos pecadores, pero nos levantamos. Seguimos, queridos hermanos, seguimos adelante. Yo no sé, no los conozco, ¿verdad? Y su situación también. Quizá ustedes también están orando porque uno puede ofrecer un santo retiro por una persona que está enferma. Uno la puede ofrecer también por su propia conversión o por la conversión de otra persona. Terminamos, bendito Dios, esta enseñanza dándole gracias al buen Dios, alabándolo, bendiciéndolo y glorificándolo. Gracias, Jesús, porque nos has traído este día. Señor, que la palabra que hemos escuchado encuentre en nosotros un terreno bien dispuesto. Gracias, Jesús, por esa palabra que hoy me anima a acercarme a ti. Gracias, Señor, porque yo he ido a hablar de ti, pero he tenido miedo de acercarme. Me he fijado mucho en el que dirán. Me he fijado mucho en lo que la gente va a pensar. Esta mañana el Señor, queridos hermanos, nos ayude. Bendito Dios, alabado sea Jesús, santo eres. Cantamos. Dice: caminaste sobre el agua, caminaste todo un rey, y tú quieres que yo lo haga con la fe. Y aunque la gente me comente que eso no va a suceder, yo sé que yo puedo. sé que puedo al creer en tu palabra. Yo sé que puedo caminar sobre el agua. Yo sé que puedo caminar con fe. Pero si quito mi mirada de él, sé que me hundiré. yo sé que puedo. Yo sé que puedo caminar sobre el agua. Yo sé que puedo caminar por fe. Pero si quito mi mirada de él, sé que me hundiré. yo sé que puedo. Yo sé que puedo caminar sobre el agua. Yo sé que puedo caminar con fe. Pero si quito mi mirada de él, sé que me hundiré. A ver, una vez más, yo sé que puedo. Yo sé que puedo caminar sobre el agua. Yo sé que puedo caminar por fe. Pero si quito mi mirada de él, sé que me hundiré. una vez más, sí, Jesús. Yo sé que puedo caminar sobre el agua. Yo sé que puedo caminar con fe. Pero si quito mi mirada de él, Sí, sé que Jesús. me hundiré. Hermanos, nunca quitemos la mirada del Señor. Nunca quitemos la mirada del Señor. Él no rechaza a nadie y nadie es nadie. Al Señor no le da asco nuestro pecado. Solamente Él sabe cómo hemos venido. Ya diste el primer paso, venir, caminar, buscar. Ahora simplemente déjate amar por el Señor. Ahora simplemente déjate salvar por Él. Ahora simplemente recibe la paz que Él te quiere dar. Y si es su santa voluntad, ya has venido enfermo, para Dios no hay nada imposible y nada es nada. Gracias, Jesús, por la palabra que hemos escuchado. Una palabra que sana. Una palabra que sana, que libera, que levanta. Una palabra que nos vuelve a la comunidad. Gracias, Jesús, porque tú sigues obrando 2000 años después. Bendito seas, alabado sea Jesús. Dice: caminaste. Caminaste sobre el agua.
caminaste caminaste todo un rey. y tú quieres Tú quieres que yo lo haga con la fe. y aunque la Y gente aunque la gente me comente que eso eso no va a suceder, yo sé que puedo. sé que puedo al creer en tu palabra. Yo sé que puedo caminar sobre el agua. Yo sé que puedo caminar con fe. Pero si quito mi mirada de él, sé que me hundiré. Yo sé que puedo. Yo sé que puedo caminar sobre el agua. Yo sé que puedo caminar por fe. Pero si quito mi mirada de él, sé que me hundiré. Yo sé que puedo. Yo sé que puedo caminar sobre el agua. Yo sé que puedo caminar con fe. Pero si quito mi mirada de él, Gloria sé a que me Dios. hundiré. Sé que me hundiré. Si quito la mirada de Jesús. Démosle un fuerte aplauso al Señor, hermanos.